acompañan, personas nuevas, bienvenidas. Nuestro anhelo que puedan recibir entendimiento y un mayor conocimiento del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, de manera que bienvenidos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu de revelación y de sabiduría en esta noche. Solo el Espíritu Santo puede alumbrar la palabra de Dios y puede alumbrar también los ojos interiores. Y esos ojos interiores no son más que la fe, porque la fe son los ojos del Espíritu con los cuales podemos ver las obras de Dios. La Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué llama Dios a aquello que no se ve? Lo que no se ve lo define la Escritura como las obras eternas de Dios. De manera que para poder creer en las obras eternas de Dios necesitamos verlos con unos ojos que se llama la fe. Y esa fe la da el Señor. Él da amor y fe a nosotros, el Padre, amor y fe nos da también el Señor Jesucristo. Y queremos hoy tener esos ojos del interior alumbrados por el mismo Santo Espíritu de Dios para que veamos todas las maravillas que hay en el Señor y que nos las manifiesta a través de su bendita palabra. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos allí donde estamos y vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecer esta noche, agradecer el tiempo que nos permites para estar aquí, el que quites el cansancio de nuestros cuerpos, que podamos poner toda nuestra atención en ti y en tu palabra. Nos queremos encomendar esta noche a tu Santo Espíritu y a tu palabra, a la palabra de gracia, la palabra que obra por amor en nosotros generosamente, porque tú y tu palabra nos sobreedifican y nos dan herencia con los demás santificados. No, que damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús recibimos el amén, el así sea que procede de tu boca a nuestro anhelo y sabemos que el Espíritu Santo lo trae a realidad en esta noche para todos y cada uno de nosotros. Ponemos en ti toda carga, todo problema, toda situación no resuelta, toda necesidad, sabiendo que tú tienes el poder, la riqueza, la sabiduría más que suficientes para llenar a todas nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito seas, Padre, por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Hemos estado entonces trabajando en las jornadas que el pueblo de Dios hizo de Egipto por el desierto, camino hacia la tierra. Vamos a ver en esta noche cosas. Estamos en la jornada número 12, que es allí donde el Señor estuvo 11 meses y 6 semanas en el monte Sinaí recibiendo los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, y dentro de ello Moisés recibió también el diseño del tabernáculo de reunión, y hemos estado revisando los conceptos y la revelación de Jesucristo que hay contenidos en cada uno de los utensilios del que llenaban el tabernáculo. Y el utensilio principal y central es el arca del pacto. El arca del pacto es una figura de Jesucristo como el hombre Dios, como la divinidad hecha hombre y como el modelo que Dios tiene para nosotros, porque Dios está anhelando obrar en nosotros la misma obra, que podamos ser como hombres dioses, que podamos ser esa encarnación de Dios como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que seamos como el Hijo. Ese es el gran propósito que Dios ha establecido para con nosotros. Hoy vamos a ver de esa arca. Ya estuvimos viendo lo que era el diseño, las medidas, la cornisa que Dios ordenó a Moisés que le hiciera. Pero hoy vamos a ver más revelación. Vamos avanzando exactamente en conocer más y más del propósito de Dios. Hoy vamos a ver lo relativo a los anillos que Dios ordenó que se le pusieran al arca y las varas que debían atravesar por esos anillos y cuál era el propósito y cuál es la lección, la revelación que Dios tiene detrás de estos componentes del arca del pacto. Encontramos en
en Éxodo, aquí leyendo el capítulo 25 relativo al arca, encontramos en el verso 12 que Dios le dice a Moisés: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Luego le dijo: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y le dice en el verso 14: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán con los anillos del arca, no se quitarán de ella. O sea, eran anillos fijos y varas fijas. Iban a formar como parte de todo lo que era el cuerpo del arca. Eso está, como dijimos, en Éxodo 25, los versos 12 al 15. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas instrucciones, de esa tipología, con esos 2 elementos más que hay que añadir al arca, los anillos y las varas? Dios quiere enseñarnos algo espiritual a través de los detalles. Siempre debemos estar preguntando a Dios qué es lo que tú tienes, qué es lo que quieres decir, cuál es la revelación que hay detrás de. Dios quiere enseñarnos algo espiritual a través de los detalles, algo que Él quiere que hagamos, y por esto al final del verso 14 nos da la clave de estos versículos. Los anillos y las varas son para llevar el arca con ellas. Llevar el arca nos habla de movilidad del arca del pacto, o sea, el arca se mueve, y ustedes saben que a través del caminar por el desierto, la nube era la que realmente guiaba la presencia de Dios, pero la nube descansaba o estaba siempre sobre el arca, de tal manera que al moverse la nube, el arca se movía. Y ellos a través del desierto, en esos 40 años, pues en 42 oportunidades llegaron a estaciones diferentes en donde tuvieron que parar, volver a armar el tabernáculo, luego desarmarlo cuando la nube se movía hacia la siguiente jornada, y tenían que llevarla con ellos. O sea que el arca eh, está hablándonos hoy de que tiene movilidad, de que se mueve, de que hay un mover del arca. Ahora, es importante saber esto, ¿no? Llevar el arca nos habla de esa movilidad del arca del pacto, pero nunca olvidemos que el arca representa la presencia del Señor entre su pueblo, y también representa la palabra del Señor, representa el testimonio de Dios, representa la gloria del Señor. Entonces, estamos diciendo que Dios, a través de estos anillos y de estas varas, nos quiere enseñar elementos acerca de cómo se mueve la presencia de Dios, de cómo ha de moverse su testimonio en medio nuestro, cómo ha de moverse su palabra, cómo ha de llevarse a cabo la alabanza para Él. O sea que es bien importante y muy revelador lo que vamos a empezar a ver acerca de lo que es el mover de la presencia de Dios, para lo cual Dios ordena a Moisés que adhiera 4 anillos, uno en cada esquina del arca, y atravesara con las varas esos anillos y quedaran fijos para que pudieran llevar, mover el arca, llevar, transportar la presencia de Dios. Muy bien. Por lo tanto, los anillos y las varas nos hablan de cómo ha de movilizarse el arca, nos hablan del mover de Dios, como dice nuestro texto. Las barras o varas se colocan sobre los hombros para que ellas hagan sentir el peso del arca a quienes las transportan. A ver, supongan ustedes que tú eres uno de los 4 hombres, pones tus hombros allí para que un extremo de una vara descanse sobre tu hombro. 4 hombres están transportando el arca, están transportando la presencia de Dios, están moviéndola de un lugar a otro, están llevando con ellos la presencia de Dios mismo. Entonces las varas tienen el oficio de transmitir esa sensación del peso del arca sobre los hombros. O sea que las varas transmiten un sentir la presencia, sentir la gloria, sentir
a lo que Dios desea, sentir la presencia, qué desea hacer, qué desea hacer la presencia, cómo se desea mover. De manera que las varas transmiten es un sentir peso, un sentir la presencia, un ser conscientes de la presencia de Dios. O sea que estamos viendo que Dios, lo que muestra en el antiguo pacto en figura, en estas varas, en estos anillos, se está refiriendo a lo que después sería para nosotros en el Nuevo Testamento, el que en nuestro corazón sintamos la presencia y qué es lo que siente la presencia. ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en determinado momento y en determinada circunstancia? O sea que Dios está diciendo, en el antiguo pacto, los hombres que ponían sus hombros para transportar mi presencia, a través de las varas sentían sobre su hombro el peso de mi presencia, de mi gloria. Lo cual significa que en el Nuevo Testamento ustedes van a sentir en su corazón, no en sus hombros, el peso de mi presencia. Van a sentir que estoy sintiendo yo, que estoy deseando yo, que me estoy proponiendo yo, para que así ustedes se muevan en esa dirección y yo pueda expresarme a través de ustedes. Eso es absolutamente poderoso. Entonces, veámoslo aquí, como lo tenemos escrito en nuestro texto. El peso del arca sobre los hombros es prácticamente una carga sobre el corazón. Así lo llamamos también, así lo llamaban los profetas. Decían, me siento carga de la palabra del Señor. ¿Qué dice? O sea, para ellos sentían el sentimiento que había en el corazón de Dios, que Dios quería decir determinada cosa sobre determinado asunto al pueblo, y ellos sentían esa sensación, esa impresión interior de que Dios quería hablar, la sentían en su corazón. Eso es equivalente a lo que hacían los hombres del Antiguo Testamento. Estos, entonces, hoy en día, sentimos en el corazón cuál es el sentir de Dios, cuál es el deseo, el propósito de Dios en determinado momento y determinada circunstancia. De manera que Dios escogió que su presencia, su palabra, su gloria, sean llevadas cuando sentimos el peso de ellas en el corazón. Es así como se moverá el Señor en estos tiempos. Dios se moverá permitiéndonos sentir en nuestro corazón su presencia, su gloria, su propósito. ¿Qué deseo tiene? ¿Qué sentir tiene? Y entonces, si nosotros nos rendimos o vivimos rendidos a Él, pues expresaremos lo que Él está queriendo y está poniendo en nuestros corazones. Y de esa manera la presencia será manifestada hacia los demás. Los demás dirán, wow, aquí está Dios. Aquí está Dios en este culto de alabanza. Aquí está Dios en esta adoración. Aquí está Dios en esta enseñanza de la palabra. Aquí está Dios en el hacer maravillas y milagros en las personas. Aquí está Dios liberando. Aquí está Dios convenciendo. Aquí está Dios limpiando. O sea, la presencia se va a manifestar a través de aquellos hombres que son portadores de la presencia porque tienen el sentir en su corazón acerca de cuál es el sentir del corazón de Dios. Muy bien. Entonces, continuamos nuestro texto y dice, cuando el pueblo se movía en el desierto, la nube era la que dirigía el mover del arca, porque la nube reposaba sobre el arca. El arca debía ir adelante y cubierta con el velo azul. Cuando ellos empezaron a desplazarse, ustedes se acuerdan que el tabernáculo estaba hecho con telas de colores, ¿no? Y también estaba construido con pieles de animales, de tejones, animales muy sencillos, mostrando la humildad del mismo Señor. Había también pieles de corderos teñidos de rojo, había también pieles teñidas de azul. Entonces, cuando el arca se movía, cuando se movía el campamento y el arca la movían ellos, ¿qué pasaba? Que el arca debía ir adelante y cubierta con el velo azul. El azul es una tipología de lo que es celestial, de lo que es de arriba, de lo que es de los cielos. De tal manera que el arca cubierta de azul
representaba la gloria visible de Dios y ahí, sobre el arca, estaban el liderazgo y el gobierno de Dios. ¡Wow! Entonces, uno puede observar por qué razón ellos, en la forma en que marchaban a través del desierto, el arca siempre iba adelante. El arca iba cubierta por las pieles teñidas de azul, indicando el Dios de los cielos está aquí liderando y gobernando. Y cuando ellos hacían esto y marchaban de esta manera, Dios siempre está dando la victoria porque caía el temor sobre cualquier enemigo, cualquier ejército que estuviera resistiéndoles. Dice acá, los demás utensilios iban cubiertos con las pieles de animales. O sea, observen ustedes cómo Dios en el tabernáculo le da una preeminencia total al arca del pacto, porque esa es la misma preeminencia que Jesucristo debe tener en nuestras vidas. O sea, todo el diseño del tabernáculo de reunión era cristocéntrico, porque Dios está mostrando que para nosotros, un nuevo pacto, Cristo ha de ser el centro, Cristo ha de ser realmente el todo de nosotros. Cristo ha de tener esa preeminencia que Él también le dio, mostrada en el diseño del tabernáculo de reunión. El arca cubierta de azul representaba la gloria visible de Dios y ahí está en el liderazgo y gobierno de Dios. Dios gobierna cuando usted siente el peso de Él sobre su corazón. Y aquí es donde viene algo importante. ¿Y cómo hago yo para sentir, para tener esa impresión de que Dios quiere que yo hable algo, de que yo haga algo, de que yo dé algo? ¿Cómo siento esa impresión en el corazón? ¿Cómo hago para tener esa sensibilidad? Dios, a medida que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Él, va a multiplicar la gracia y la paz en nosotros. En la medida que nosotros aprendemos a vivir continuamente en paz en nuestro corazón, esa paz es una manifestación de la presencia de Dios. Es la evidencia de que Dios está realmente morando en ti, en tus entrañas. Recuerden que el corazón realmente habla de entrañas. Las entrañas son el asiento de los sentimientos, de las emociones. Cuando estamos viviendo en paz continua y realmente en nuestro interior estamos totalmente, yo diría, limpios, no estamos pensando realmente en nada, excepto disfrutando de esa paz que nos da la presencia de Dios. Cuando Él pone una impresión, inmediatamente percibimos, aquí hay algo que no es algo que nace de mí. Yo no estaba pensando en llamar a aquella persona. Esa persona no me acordaba ya hacía tanto tiempo. A mí no se me hubiera ocurrido que esta persona puede tener hoy necesidades de algún dinero. A mí no se me hubiera ocurrido que hoy debo orar por esta persona. Entonces inmediatamente vas a decir, es Dios. Dios está poniendo en mí esta impresión porque esto no nace de mí. Yo simplemente he estado disfrutando la paz de su presencia en silencio absoluto de mi alma delante de Él. Y si mi alma que estaba en silencio empieza a tener una impresión, esa impresión procede de Dios. Y entonces voy a llamar a esa persona, voy a orar por esa persona, voy a llevar un dinero a esa persona, voy a suplir la necesidad que tiene esa persona. Y entonces, cuando tú haces eso para con las personas o la persona que Dios te mostró, la otra persona que va a percibir la presencia de Dios en ti. Dios definitivamente mora en este hombre y Dios vino hoy a suplirme, Dios oró hoy por mí, Dios me dio a mí hoy, etcétera. Entonces, por eso es la terrible importancia de que nosotros aprendamos a vivir, a mantenernos en paz. La Escritura dice, busca la paz y síguela. O sea, la paz es fundamental porque es el estado en el cual tu alma está quieta y silenciosa delante de Dios. Y un alma silenciosa y quieta oye la voz de Dios, percibe la impresión que Dios quiere poner en tu corazón. Un alma que está quieta y en silencio delante de Dios es un alma que, que, que puede ser usada por Dios. Yo les he comentado a ustedes en otras oportunidades que hace muchos años, no sé, 20, 25 años, estaba visitando a un hermano de mi esposa en otra ciudad, no en Cali, aquí dentro de Colombia. Y él trabajaba
en la biblioteca pública de esa ciudad donde él vivía también. Y fui a visitarlo allá a la biblioteca. Él nos indicó que había un cierto tiempo en que podríamos charlar unos minutos. Y cuando llegué a la biblioteca, mientras lo esperaba, me senté en una de las sillas de una de las salas donde él me indicó y miré en una columna un texto que decía esto. Decía, una mente rápida es soberbia. Seguía una segunda frase y decía, una mente lenta es estúpida. Pero la frase final me impactó muchísimo. Decía, pero una mente quieta oye a Dios. Ahora, yo en esa época no tenía los conceptos ni el entendimiento que tengo hoy. Para mí era un misterio, pero ese misterio atrajo mi atención y quedó en mi corazón. De modo que desde ese entonces quedó como esa semilla puesta por Dios de cuán importante era mantenernos con un alma quieta y en silencio delante de Dios. Porque ahí está Dios y Dios puede entonces gobernar a través de esa alma. Su presencia puede imprimir en esa alma lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere decir, lo que Dios está sintiendo. Entonces, de ahí viene lo que nos recomienda la palabra de Dios en Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esas barras eran de madera, mostrando que el hombre es el que tiene que portar al Señor. La presencia de Dios ha de ser portada por hombres. La presencia de Dios no ha de ser portada por máquinas. Ni la presencia de Dios la porta un computador, ni la presencia de Dios la aporta un libro. La presencia de Dios ha de ser portada por seres humanos. Y esto hace que, ante todo lo que hoy en día la tecnología tiende a sustituir, porque hoy en día incluso hasta la inteligencia artificial quiere sustituir la sabiduría de Dios. Queremos estar tan preparados y tan confiados en nuestros propios conocimientos que estamos diciendo que tenemos una inteligencia artificial. No, aquí no requiero la inteligencia de Dios. Aquí no requiero la sabiduría de Dios. La inteligencia artificial me puede decir en qué invertir, qué hacer, hacia dónde va el futuro. Totalmente fuera Dios. De tal manera que eh, eh, Dios nos muestra, nos anima, esto es maravilloso, que su presencia es portada por hombres, que donde tú vayas, la presencia de Dios esté contigo, vaya contigo y pueda manifestarse a las gentes que estén contigo en ese lugar a donde tú vayas, a donde Dios te está poniendo que vayas, que estés allá. Muy bien. Pero ¿cuál hombre es el que va a aportar la presencia de Dios? El hombre cubierto, tratado por la gloria del Señor. O sea, un hombre recubierto con el oro, con la naturaleza de Dios mismo. Recuerden que la madera es una tipología de ser humano, mientras que el oro es una tipología de la naturaleza de Dios mismo. Cuando hemos sido cubiertos por el Señor, por su naturaleza, entonces lo podemos cargar con el peso de su gloria, honrarlo, santificar su nombre. Seremos como defensores de la honra del Señor. Cargar con el peso significa representar el sentir del Señor. Eso es muy poderoso. Cargar con el peso significa representar el sentir del Señor. A veces el sentir del Señor en juicio. A veces el sentir del Señor en revelación. A veces el sentir del Señor en paciencia. A veces en su misericordia, a veces como una exhortación, a veces como gracia, a veces como una amonestación, a veces como combate. Pero al final, nosotros que cargamos el peso del sentir del Señor, nosotros en realidad estamos representando ese sentir del Señor. Somos los representantes. Somos el canal a través del cual fluye el sentir del Señor, a través del cual se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, ese es nuestro llamado. Si entendemos lo que el Señor está expresando en el arca, pues entonces vamos a tener el deseo, el desear que realmente Jesús sea en nosotros, eh, obrando, recubriéndonos, para que sea esta una realidad espiritual en nuestras vidas. Miremos ahora
algunos elementos en los que podríamos también caer y perdernos de la bendición que Dios tiene para todos nosotros. Vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 13. Recuerden que el libro de Crónicas lo escribió Nehemías. Y allí se nos amonesta sobre el mover de la presencia de Dios. Allí nos muestran algunos riesgos que podríamos tener a equivocarnos cuando estamos queriendo portar y que la presencia de Dios se mueva a donde nosotros nos movamos. Vamos a leer entonces desde el verso 1, o verso 2, verso 1 dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Qué es lo que debemos ver en esta porción de la palabra? No está mal tomar consejo, pero tenerlo en primer lugar es ya carnal. David debió haber ido a buscar al Señor. Señor, lo que él se va a proponer es traer el arca. Había sido tomada por los filisteos, está en la casa de Obed-edom, y él quiere traer el arca nuevamente a Jerusalén, ¿cierto? Quiere mover la presencia. Recuerden que el arca es una tipología de la presencia de Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios. Él quiere traerlo a Jerusalén. Pero él, en lugar de pedir el consejo a Dios, ¿cómo traigo tu presencia a Jerusalén? Él toma el consejo de ¿quiénes? De los capitanes de millares y de centenas. Y con todos los jefes. Hey, muchachos, vamos a traer el arca de casa de Obed-edom. Vamos a traer la ciudad de Jerusalén. Entonces, quiero ir consejo. ¿Cómo la vamos a traer? En este primer verso ya se revela la raíz del problema. Juntos podemos tomar consejo del Señor, de su palabra, de su testimonio, pero acordar nuestro consejo independiente del sentir su peso sobre nuestro corazón se convierte en una democracia carnal. Si ellos pudieran haberse reunido y haber dicho David, en lugar de decir, oiga muchachos, ¿cómo lo vamos a hacer? Debió haber dicho, muchachos, los he citado para que nos pongamos delante del Señor, vamos a orar todos y vamos a pedirle unánimes que nos muestre cómo traer su presencia nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Ellos no hicieron eso. No. Nosotros podemos aquí aconsejarnos mutuamente, oír conceptos y tomar una decisión y determinar en qué forma vamos a traer la presencia de Dios de nuevo a Jerusalén. Muy bien. Y dijo David a toda la asamblea de Israel en el verso 2, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Si os parece bien, primera frase que leímos en esos versos 2 y 3. Aquí aparece el concepto que se llama el parecer de la asamblea o el consejo de ancianos. Muy bueno que sea una asamblea, muy bueno que sea el consejo de ancianos. Pero aquí están ellos tomando su propio consejo, no buscando a Dios para que les dé el consejo de Dios. Entonces, si os parece bien, o sea, alguien debe haber levantado la mano y decir, a mí no me parece bien, pero no hubo esa persona. Muy bien, pero Dios lo permitió y lo ordenó escribir para amonestarnos a nosotros que estamos entendiendo que Dios dentro de sus propósitos tiene el que nosotros seamos portadores de la presencia de Dios. Nosotros los hombres somos los portadores de su presencia. Y para eso hemos de tener un corazón sensible, para que nuestro corazón sienta el sentir que tiene Dios, sienta el peso de su presencia, sienta el peso de su gloria. Y entre otras no es un megapeso, es un peso muchas veces tan liviano que si tu corazón no está limpio, está en silencio, no puedes percibirlo. Entonces, no se trata de un peso de gran fuerza, sino de una sensación, de una impresión que Dios pone en el corazón de aquellos que portan su presencia.
Y subió David con todo Israel a Baala de Kirot Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Miremos esos versículos. Aquí está lo que el Señor nos quiere enseñar. El nudo del problema está en que a los ojos de ellos parecía bien, pero ¿cómo se sentiría el Señor si era la nube la que debía guiar y el arca en hombros de los levitas debía seguir la nube? Pues, a ver, ¿cómo se sentiría Dios? Estos están haciendo lo que quieren. Estos están totalmente contrarios a mi voluntad. Mi voluntad es que la presencia, el arca, con sus barras, con sus varas, debe ir sobre los hombros de 4 levitas que yo escoja. Y vamos a ver ahora quiénes escogió él. Y que el arca se mueva solo cuando la nube se mueva. Y que entonces mi presencia se va a mover y se va a manifestar si ellos me llevan al sitio que yo estoy indicando, que la nube está indicando, y me llevan de la manera que han de llevarme. Muy bien. Es por el peso que sentían los levitas en su corazón. El sentir de Dios era lo que ellos sentían, que se movían y con ellos se movía el arca. Así es como Dios determinó que se transporte el testimonio de Dios. Así es como ha de moverse Dios. Entonces, empezamos a tener una claridad que quizá antes no teníamos. Pero ahora es un carro el que soporta el peso del arca y no los corazones. Además, eran Usa y Ahío los que llevan el carro. Todo esto sucede porque el parecer de la asamblea tomó el lugar de la palabra de Dios. Amados, cuando nosotros tengamos algo que resolver, hay que buscar al Señor. Nosotros no podemos determinar nuestras maneras, nuestros métodos. Necesitamos estar siempre buscando al Señor para que Él nos haga conocer su voluntad. El Señor quiere pesar sobre las personas que Él escogió. O sea, el Señor quiere poner una impresión de su presencia, de su gloria, una impresión del sentir que Él tiene sobre los corazones. De eso se trata. Eso se llama portar el arca, portar la presencia. Muy bien. Aarón y sus hijos debían preparar el arca para ser transportada. Ellos eran los que, dijéramos, desmontaban el arca allá del tabernáculo, la cubrían con las pieles de color azul. ¿Y qué hacían después de que ellos preparaban el arca ya para empezar a moverse, la presencia? Luego, los coatitas recibían de Aarón y sus hijos el arca. De modo que hubo un grupo de levitas que eran los coatitas, a quienes Dios escogió para que portaran el arca. Y eran 4 de ellos, o sea, indudablemente se iban rotando y habría un orden de rotación. 4 de ellos, porque sencillamente las varas poseían solo 4 extremos. 4 hombres eran los que iban llevando el arca. El número 4 es el número que tipifica a la creación en la Biblia e indica lo que es el equilibrio completo. 4 son los evangelistas. Si hubiera escrito solo Juan, no hubiéramos tenido el equilibrio que le dan los otros 3, que dan Marcos, que da Lucas, ¿cierto? Y que da Mateo. Si hubiera escrito solo Mateo, nos hubiera hecho falta el equilibrio que le dan los otros 3 y así sucesivamente. Entonces vemos que el número 4 está hablando de creación entera y habla de un equilibrio entero, completo, verdadero. Entonces los coatitas recibían de Aarón y sus hijos el arca. Detrás venían los gersonitas y más atrás los mararitas. Los mararitas utilizaban carros porque transportaban muchas tablas, las tablas que formaban las paredes del tabernáculo. Eran tablas, el peso de eso debía ser impresionante. Muy bien. Los coatitas no podían usar carros. O sea, los que llevaban las tablas, Dios les permitió que usaran carros, pero a los que transportaban el arca no les permitía utilizar carros. Ellos tenían que sentir
el peso del arca en sus hombros. Tipología de nosotros que hoy en día debemos sentir el sentir de Dios en nuestros corazones, recibir la impresión de qué quiere Dios, qué siente Dios, qué desea Dios. Muy bien. Entonces nosotros no podemos tener ningún otro mecanismo, no hay otro mecanismo para que se transporte la presencia de Dios. Entonces, hoy en día que todas las profesiones están quedando de capa caída, sustituidas por otros, eliminadas, etcétera, por todo el avance tecnológico, mil cosas que están sucediendo, el temor que se siente en esas áreas no sería el temor de nosotros, porque la presencia de Dios va a estar solamente siendo llevada, movida, traída por los corazones de los hombres que realmente hayan hecho de su vida un arca para que el Señor sea realmente usándonos para que a través de nosotros su presencia se mueva sobre esta tierra, en medio de las personas, en medio de su pueblo, en medio de la gente. Muy bien. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto sí es como el colmo de la locura. Ahora, no es difícil caer en eso que está describiendo aquí todo este evento con el rey David y el movimiento que hicieron del arca hacia Jerusalén. Uno puede estar en una congregación donde el tiempo de la congregación, la edad, la etapa que vive es a lo mejor de no conocer cómo se mueve la presencia de Dios, donde no estamos quizás siendo preparados para qué, como un sacerdocio santo, un sacerdocio que realmente pueda llevar la presencia de Dios, sintiendo la impresión de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y a cambio entonces estamos teniendo cultos que parecen espectaculares. Miremos a ver de qué se trata esto. A pesar de estar haciendo las cosas a su manera en el mover del arca, en este episodio del rey David, ellos ni siquiera imaginaban que estaban en contra de la voluntad de Dios. El pueblo tenía emociones religiosas. Eso existe también. O sea, ellos tenían una emoción grandísima. El arca se está moviendo, vamos a llevarla a Jerusalén. Y estaban cantando, danzando, había todos los instrumentos musicales. O sea, el jolgorio era grande, bien grande. Eran solo emociones religiosas. Muchas cosas se hacen por fuera de la palabra, ignorando o desobedeciendo a Dios. Y sin embargo, las personas asumen estar en avivamiento. Qué peligro, qué peligro. Podríamos estar allá, podríamos estar allá. Pero a medida que vamos conociendo más del Señor, de sus propósitos, de sus caminos, de las maneras que Él quiere que se hagan las cosas, estamos siendo también librados de caer en este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Dios encarga su peso a seres humanos, no a otras cosas. No encarga su peso, o sea, no encarga su presencia para que sea llevada a la asamblea. Él no está diciendo al sistema práctico que cargue con su presencia, ni al artefacto mecánico, ni a la inercia del proceso que hemos traído como congregación, y mucho menos a las emociones. Si el concilio sigue a la cabeza que es Cristo, pues es legítimo. Si no, no tiene valor alguno. Entonces, miren ustedes que podemos evaluar realmente cómo estamos viviendo nuestra vida de congregación, no solo nuestra vida como individuos, en cuanto a si sabemos portar la presencia de Dios o no, si estamos preparándonos para portar la presencia de Dios, si estamos santificándonos para que nuestra alma no impida, sino que por el contrario pueda llevar la presencia de Dios, el sentir de Dios a su pueblo en cualquier lugar donde estemos, donde el arca nos ha dicho que quiere estar. Muy bien. Cuando nos reunimos también hemos de dar lugar al peso del Señor. Si Él quiere alabanza o la administración de la palabra, lo que Él desee, que Él ponga el peso, la impresión en nuestros corazones, que podamos ser sensibles a esa impresión en su soberanía y en su voluntad. Entonces, miren ustedes el llamado tan poderoso, tan hermoso que hay para todos nosotros
cuán serio, cuánta responsabilidad. Pero sabemos que Cristo en nosotros es quien va a vivir su vida a través nuestro, ¿no? Es el quien produce en nosotros el querer y el hacer, su buena voluntad. Él guía nuestra voluntad a que deseemos que la vida de Él sea la que se exprese a través nuestro. Y Él sí que conoce la impresión del corazón de Dios. Él sí que conoce qué es lo que Dios quiere hacer en cada circunstancia, cada momento del día, ¿no? Y si nosotros vivimos en esa quietud de nuestra alma y en ese silencio en la presencia de Dios, podremos ser sensibles y captar la impresión de su presencia. Esa impresión es lo que llamaríamos sentir el peso de su presencia, el peso de su gloria, el peso de su voluntad, de su propósito y deseo. Entonces, creo que parecen elementos como tan insignificantes, diríamos, de escribir una caja de madera recubierta con oro a la que le van a anexar 4 argollas, 4 anillos de oro, para que a través de esos anillos se pasen 2 varas también de madera recubiertas con oro. Aunque eso pareciera como tan simple en la descripción puramente material, el significado y el sentido que Dios tiene detrás de esto es absolutamente poderoso, es algo que nos anima, es algo que nos inclina a hacer esa arca que porte la presencia de Dios mismo. Muy bien, vamos entonces a orar. Padre, gracias por lo que tú nos permites conocer. Gracias por permitirnos hacer un uso legítimo del Antiguo Testamento, uso legítimo que se da cuando buscamos en la palabra del Antiguo Testamento la sabiduría que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Bendito seas por ello, Dios de gloria. Gracias, gracias Señor por darnos elementos con los cuales podemos entender aún más y mejor lo que tú nos das en el Nuevo Testamento. Bendito seas, oh Dios. Con razón tú le dijiste a los fariseos que si ellos hubieran leído a Moisés con discernimiento espiritual, sabrían que Moisés hablaba de él. Cada elemento que llena el tabernáculo de reunión que Dios estableció en el desierto, cada elemento no es más que una tipología de Cristo mismo. Y al entender estas tipologías, podemos entender y darte gracias porque ordenaste que se escribieran, porque a través de ellos también nos amonestas a nosotros, nos haces sabios. Bendito seas, nos haces hombres y mujeres con un corazón entendido. Y agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre.